Hola y bienvenidos al canal de Henry Paul. Hoy es sábado, 25 de octubre de 2025. Hola a todos. Y bueno, hoy nos vamos a meter de lleno en un material bastante particular, la verdad. Sí, Es un análisis que, cuestiona desde la raíz, los orígenes y cómo celebramos dos fiestas que son centrales para nosotros: la Navidad y el Año Nuevo. así es. El documento que vamos a analizar se titula El origen pagano de la Navidad y el autor es el hermano Henry Jaimes Martínez. Ajá. Y hay que decir que el texto, presenta los argumentos con un estilo muy detallado y yo diría que bastante asertivo, muy seguro de lo que afirma. Totalmente de acuerdo. Se nota un tono muy convencido. Entonces, nuestra idea hoy es desgranar un poco los argumentos clave que presenta. Exacto. Porque el autor sostiene que estas fiestas tienen raíces paganas y, claro, a partir de ahí propone una postura muy definida para los cristianos. Vamos a ver qué dice exactamente. Pues sí, vamos a centrarnos en esos razonamientos históricos, religiosos que presenta el autor. Examinaremos las pruebas que él considera pruebas y, la línea argumental que sigue para cuestionar estas tradiciones que están tan arraigadas. Vale. Empecemos por lo básico, la Navidad. El texto nos recuerda que la palabra viene de natividad, o sea, nacimiento, el de Jesús, claro. Claro. Y Christmas en inglés, misa de Cristo. Pero el argumento central, el meollo del documento, es que esta celebración no tiene base ni en la Biblia ni en lo que hicieron los apóstoles. Cita algo así como que la Navidad se introdujo entonces en la Iglesia durante el siglo IV, proveniente del paganismo. Y recalca mucho que los primeros cristianos no la celebraron durante siglos. Más de 300 años, dice. Claro, el punto fuerte para el autor es esa supuesta ausencia, ni en el Nuevo Testamento ni en la práctica de la Iglesia primitiva. Exacto. La idea que presenta es que fue algo que se incorporó más tarde, impulsado por la Iglesia católica, y, ojo, muy influenciada por costumbres paganas que ya existían. Es una afirmación, bastante fuerte sobre la discontinuidad histórica. Ya. Y luego está el tema de la fecha, el famoso 25 de diciembre. El texto argumenta, con mucha vehemencia, que Jesús no pudo nacer ese día. Ajá. ¿Y en qué se basa? Pues hace unos cálculos, basados en pasajes como Daniel 9:27, que interpreta como un ministerio de 3 años y medio, y Lucas 3:22, el bautismo a los 30 años. Vale. Y con eso concluye que Jesús murió en primavera, por Nisán. Y contando hacia atrás 6 meses desde su cumpleaños, le sale que debió nacer en otoño, quizás octubre, dice, no diciembre. Entiendo. Y para reforzar que diciembre no cuadra, el texto recurre a descripciones del entorno en la Biblia, ¿no? Sí. Menciona la escena de los pastores, en Lucas 2, que estaban velando los rebaños por la noche. Claro, la imagen típica. Pues el autor dice, citando a comentaristas sobre el clima de allí, que eso sería imposible en pleno invierno, por el frío, las lluvias. Ya, tiene sentido que hiciera frío. Y añade más leña al fuego con un pasaje de Esdras, el capítulo 10. Describe una reunión en Jerusalén en el mes noveno, que él identifica con diciembre, donde la gente estaba temblando, literalmente, por la lluvia y el frío. No podían estar fuera. Vaya. La cita que usa es bastante gráfica. Los pastores y su ganado no se podían mantener a la intemperie en esta época. E incluso recuerda el consejo de Jesús en Marcos de rezar para que la huida no fuera en invierno. Entendido. O sea, la conclusión del documento es tajante. Imposible que naciera en diciembre. Exacto. Y va un paso más allá. Sugiere que la fecha exacta no se sabe y que quizás Dios no quiso que se supiera. Ah, mira. ¿Y por qué? Pues el autor plantea que a lo mejor Dios no quería que se celebrara el nacimiento, sino la muerte y resurrección. Se apoya en Lucas 22, haced esto en memoria de mí, y hasta en Eclesiastés 7, eso de que mejor es el día de la muerte que el día del nacimiento. Una lectura un poco particular, quizás. Interesante la interpretación que hace. Bueno, y esto nos lleva al núcleo del argumento del texto, ¿no? Las raíces paganas. Aquí es donde se pone la cosa seria para el autor. Afirma sin paños calientes que la Navidad es, en esencia, una fiesta pagana reciclada. Sí. Señala al emperador Constantino y a una supuesta estrategia de cristianizar fiestas paganas que ya eran populares para atraer a la gente a la nueva fe. Y el documento entra en bastante detalle sobre esas supuestas raíces. Se fija mucho en las fiestas romanas de Winter. Las Saturnalias, ¿verdad? Eso es.
Las Saturnalias, que eran como una semana de fiesta, regalos, un poco de caos social, del 17 al 24 de diciembre. Y, sobre todo, el día 25. El nacimiento del sol invicto. Exacto, el Natalis Solis Invicti, el nacimiento del sol invicto. Un culto al sol que era muy importante en el Imperio Romano tardío. Y para demostrar esta conexión, el texto usa una táctica clara: citar enciclopedias. Un montón. Sí, es un recurso constante. No vamos a listarlas todas, pero la idea general que saca de fuentes como la británica, la americana, la Barça, es que todas coinciden en que la Navidad no era una fiesta cristiana de las primeras. Y que la fecha, el 25 de diciembre, se adoptó más tarde, sobre el siglo IV, justamente para solaparse y absorber esas fiestas paganas del solsticio de invierno. Menciona también la Enciclopedia de Religión Católica, que atribuye al Papa Julio I, en el siglo IV, la decisión de fijar esa fecha para unificar. Ajá. Y cita también una historia eclesiástica de un tal Mosheim, que conectaría esta fecha no solo con el sol invicto romano, sino también con figuras como Mitra, Baco, incluso Tamuz, de Babilonia, todos supuestamente asociados con nacimientos en invierno. Intenta trazar una línea directa, ¿no? Desde Babilonia y Roma hasta la Navidad moderna. Eso parece. Incluso da un ejemplo más cercano, de México. Dice que allí se mezclaron elementos del culto prehispánico a Huitzilopochtli, que también nacía en diciembre. Vaya. La conclusión del autor es siempre la misma, la repite. La Navidad es una fiesta pagana, adoptada y rebautizada por la Iglesia Católica. Queda claro. Y es interesante ver cómo usa esas referencias, las enciclopedias y demás, como pilares para su argumento. La selección y cómo las interpreta es clave para la fuerza que busca darle al texto. Desde luego. Y esto nos lleva a la pregunta clave que plantea el documento. Si todo esto es así, ¿debe un cristiano celebrar la Navidad? Y la respuesta es... Un no rotundo, inflexible. Y para justificarlo, se apoya mucho en la Biblia. Claro. Cita versículos como los de Jeremías 10, eso de no aprendáis el camino de las naciones, porque las costumbres de los pueblos son vanidad. Lo interpreta como una prohibición directa de copiar prácticas paganas. Sí. También usa 1 Timoteo 6 contra seguir doctrinas diferentes. Y es muy gráfica la imagen que usa. Compara estas fiestas con un helado muy apetecible, pero que se ha caído al suelo sucio. Uf. Dice que aunque parezcan bonitas, su origen es inmundo, y cita mandatos de separación como no toquen nada inmundo, de Isaías o de 2 Corintios. La base de esa negativa tan radical es que el autor está convencido de que celebrar el 25 de diciembre significa, al final, honrar al dios sol pagano, no a Cristo. Exacto. Insiste en la figura del Papa Julio I, fijando la fecha sobre el 350 DC para que coincidiera con el solsticio y la fiesta del Sol Invictus, que había oficializado el emperador Aureliano unas décadas antes. Y refuerza esto citando otra enciclopedia, una Encyclopedia of Religious Knowledge, que según el texto relaciona a Constantino la oficialización del domingo como día de descanso, el día del sol, la influencia de corrientes como el maniqueísmo, que identificaba al hijo con el sol físico, y como los conversos paganos adoptaron el 25 de diciembre manteniendo sus creencias solares. Con lo cual, la conclusión del autor no deja lugar a dudas. Cito, si un cristiano celebra la Navidad, no está rindiendo culto a Dios el Padre y a su Hijo, sino al Dios Sol. Así de claro. Pues sí, tajante. Pasemos a otro icono, el árbol de Navidad. El texto le dedica bastante espacio. Ajá. ¿Y qué dice del árbol? Pues rastrea su origen hasta Nimrod, una figura del Génesis, el fundador de Babilonia. Anda, Nimrod. Sí. El documento afirma, basándose en interpretaciones de fuera de la Biblia, que Nimrod nació un 25 de diciembre. Y que cuando murió, su esposa y madre, Semiramis. Espera, esposa y madre. Eso dice el texto. Que Semiramis promovió la idea de que Nimrod había reencarnado en un árbol que creció milagrosamente en su tumba, y que ella lo adornaba cada año en esa fecha. Vaya leyenda. Ese sería el origen del culto al árbol, asociado también a su hijo Tamuz, según esta versión. Y esta leyenda, tal como la cuenta el texto, le sirve para conectar el árbol con otras prácticas posteriores, ¿no? Exacto. Menciona adornos romanos para las Saturnalias, y luego se centra en las tribus germánicas y celtas,
Dice que usaban abetos y luces para ahuyentar espíritus en el solsticio de invierno. Ah, claro, las luces. E incluso cuenta una anécdota sobre San Bonifacio, el misionero, en el siglo VIII, que supuestamente cambió un roble sagrado pagano por un pino adornado para Cristo. Pero el texto lo interpreta como una simple continuación de la práctica pagana con otro nombre, un sincretismo. Entiendo. Y supongo que buscará apoyo bíblico para condenarlo. Pues sí, el pasaje clave que usa es Jeremías 10. Lo de no aprendáis el camino de las naciones, porque cortan un leño del bosque, con plata y oro lo adornan. Enseñanza de vanidades es el leño. Ajá. Lo interpreta como una descripción directa y una condena profética del árbol de Navidad. Así, tal cual. Y además relaciona esta costumbre con las prohibiciones bíblicas contra la idolatría asociada a árboles, ¿verdad? Lo de Ásera. Justo. Cita Deuteronomio 16. No plantarás ningún árbol para Ásera cerca del altar. Y muchos pasajes de Reyes y Ezequiel que condenan los cultos debajo de todo árbol frondoso. La interpretación es, audaz. Dice que adornar un árbol en casa es como una forma moderna de culto a Ásera. Madre mía. Por lo tanto, la recomendación del texto es radical. Hay que destruir esos árboles. Cita mandatos de Deuteronomio sobre destruir lugares de culto pagano e incluso un pasaje de Hechos donde quemaron objetos de magia. Vaya. La línea argumental es la misma de antes. Origen pagano, Nimrod Ásera, condena bíblica, Jeremías Deuteronomio y la conclusión, rechazo total. Si la estructura del argumento es muy clara en cada sección, identifica un origen pagano que él ve, busca textos bíblicos que interpreta como condena y concluye con un llamado a separarse radicalmente. Pasemos a otra figura clave. Papá Noel o Santa Claus. El texto lo identifica históricamente con San Nicolás de Mira, un obispo del siglo IV o V. El San Nicolás histórico, sí. Cuenta la leyenda de las bolsas de oro para salvar a unas jóvenes y cómo eso originó la tradición de regalos en su día, que luego se pasó a Navidad. Pero el análisis del texto va más allá de la historia, ¿no? Critica la figura en sí. Sí, señala parecidos con otras figuras como el dios egipcio Bes o el Sinterklaas holandés. Pero lo gordo de la crítica es teológico y etimológico. A ver, ¿etimológico? Sí. Primero, lo teológico. Critica que a Santa Claus se le den características casi divinas. Omnipresencia, saber si los niños son buenos o malos, crear regalos. Ya, como atributos de Dios. Exacto. Y también critica el título papá. Se basa en Mateo 23, no llaméis padre a ninguno en la tierra, diciendo que solo Dios es padre. Vale, eso es teológico. ¿Y lo etimológico? Pues aquí viene lo más peculiar del documento. Descompone los nombres. ¿Cómo? Noel. Lo interpreta literal. No él. O sea, no Dios. Y argumenta que si algo se opone a Dios, según 2 Corintios 6, es satánico, y que desvía la atención de Cristo. Interpretación. Luego, Santa. Dice que usurpa la santidad, que es solo de Dios, cita Apocalipsis y Éxodo, califica la figura de pagana, engañosa, y que hace pecar a los padres por mentir a los niños. Madre mía. Y Klaus. Lo asocia, de forma un poco forzada, con la palabra inglesa close, cerrar. Y lo compara con los fariseos de Mateo 23, que cierran el reino de los cielos. Bueno, esa conexión etimológica es, cuanto menos, creativa, muy orientada a la conclusión que busca. Totalmente. Entonces, ¿qué dice de decorar con figuras de Papá Noel? Pues que es idolatría pagana, directamente. Un mensaje oculto de no existe Dios. Uf. Lo contrasta con Deuteronomio, que manda escribir la palabra de Dios en casa, no símbolos que él interpreta como antidios. Entiendo. Mezcla historia, teología y esa etimología tan particular para presentar a Papá Noel no como algo folclórico, sino como un símbolo activamente anticristiano, según él. Exacto. Y el análisis no acaba en Navidad. También se mete con el Año Nuevo, el 31 de diciembre y el 1 de enero. A ver qué dice del Año Nuevo. Pues argumenta que tampoco es una celebración bíblica, que el calendario de Dios empieza en primavera, con el mes de Abib o Nisan. Cita Éxodo 12 y Deuteronomio 16. Claro. Por lo tanto, celebrar el 1 de enero no tiene mandato divino, según él. Y supongo que le buscará orígenes paganos. Bingo. Lo relaciona con la reforma del calendario de Julio César en Roma en el 46 a.C., que fijó el inicio del año el 1 de enero, día dedicado a Jano. El dios de las puertas, de los comienzos, el de las dos caras. Ese mismo. El mes Januarius, enero, viene de él. Describe un poco los rituales romanos que había. Y menciona algún origen más antiguo, quizás.
Sí, habla de Babilonia. Un festival de primavera de 11 días para el dios Marduk, con ritos y disfraces que, según el texto, todavía resuenan hoy. Vale, ¿y las razones para rechazar el Año Nuevo? Me imagino que seguirán la misma línea. Pues sí. Primero, raíces paganas. Otra vez la idea de la fuente contaminada. Lógico en su argumento. Segundo, su asociación frecuente con excesos, borracheras, desenfreno, inmoralidad. Cita Romanos 13 y 1 Pedro 4, que llaman a vivir sobriamente y a alejarse de las disoluciones paganas. Ujú, Invoca Efesios 5 para no participar en obras infructuosas de las tinieblas. claro. Añade también los peligros prácticos, conductores bebidos, accidentes. Y finalmente lo conecta con la Babilonia la Grande de Apocalipsis. Como símbolo de religión falsa. Exacto. Y cita el llamado a salir de ella, pueblo mío. La conclusión. Dios considera estas prácticas contaminadas. El patrón es constante. Origen pagano, plus asociación con conductas condenadas, plus mandato bíblico de separación, igual rechazo total. Sí. Hay una parte interesante casi al final. El texto se pregunta, si todo esto es tan claro para el autor, ¿por qué la mayoría del clero, católicos y protestantes, no enseña esto y sigue promoviendo las fiestas? Buena pregunta. ¿Y qué responde el documento? Pues la respuesta es bastante dura. Se basa solo en versículos del Antiguo Testamento, sobre todo de Jeremías y Oseas. Ujú. Interpreta esos pasajes, que originalmente denunciaban la idolatría de Israel, como si hablaran directamente de los líderes religiosos de hoy. Vaya. Por ejemplo, Cita Jeremías 2, diciendo que se rebelaron, rompieron el yugo de Dios y se prostituyeron espiritualmente bajo árboles frondosos. Y ahí conecta otra vez con el árbol de Navidad y Acera. entiendo. Menciona Jeremías 17 sobre el pecado grabado en sus corazones, relacionado con altares paganos. Y Oseas 4 sobre consultar ídolos de madera y dejarse llevar por un espíritu de fornicación. O sea que la interpretación que hace el texto es que estos líderes religiosos han elegido conscientemente seguir costumbres paganas, lo llama fornicación espiritual, en vez de la adoración que Dios pediría. Exacto. Es una acusación fuerte de infidelidad a la Biblia por preferir tradiciones humanas de origen pagano. Queda clara la postura. Entonces, para resumir el mensaje central de este documento de Henry Jaimes Martínez, presenta una visión donde Navidad y Año Nuevo tienen origen inequívocamente pagano, ligadas al culto solar, a dioses romanos, a tradiciones babilónicas. Y la conclusión práctica que saca de ahí es radical. Participar en estas fiestas, usar el árbol, aceptar a Papá Noel, es, para este autor, incompatible con la fe cristiana auténtica. Lo ve como una mezcla inaceptable de lo sagrado y lo profano. Exacto, como participar en obras de las tinieblas o en la mesa de los demonios, usando palabras de Pablo. Es un llamado muy fuerte a separarse totalmente de estas costumbres. La postura es clara, sí, argumentada con mucho detalle y con un tono muy seguro en todo el escrito. Sin duda, es un material que, interpela, obliga a pensar sobre las raíces de tradiciones que tenemos muy interiorizadas y que son muy queridas. Desde luego. Y deja flotando una pregunta importante, creo yo, para la reflexión personal, más allá de si aceptas o no las conclusiones del autor. ¿Qué peso tiene el origen histórico de una costumbre frente a lo que significa hoy o la intención con la que la practicamos? Es buena pregunta. ¿Cómo navega cada uno esa tensión entre ser fiel a los fundamentos de su fe y participar en la cultura que le rodea? Es un tema complejo, la verdad. Da para seguir pensando. Totalmente. Una exploración que sin duda ataque pensar. Y bueno, con esto terminamos nuestro análisis de hoy. Esperamos que les haya parecido interesante, útil, que les sirva para reflexionar. Eso esperamos. Hasta la próxima. ¡Hasta pronto!